Bienvenido a El Líder Imperfecto. Soy Adriana Alanís, desarrolladora de líderes, y en este podcast te desafío a convertir tu liderazgo en tu receta secreta de crecimiento y productividad. Si eres buenísimo en la operación, pero requieres las herramientas para que tu equipo replique tu magia y tus resultados, estás en el lugar correcto. Después de más de 15 años ayudando a nuevos empresarios, gerentes recién ascendidos y mandos medios a liderar con humanidad, claridad y propósito, creando bienestar mientras generan resultados, estoy aquí para acompañarte, si quieres, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo a través de mi metodología que abarca autoliderazgo, gestión de equipos y manejo del tiempo. Soy una convencida que la felicidad laboral es la mejor estrategia de productividad, así que si estás listo para transformarte en ese factor de cambio que tu empresa requiere y tus colaboradores merecen, quédate que iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Líder Imperfecto. La semana pasada te compartí mi verdadero secreto para lograr el tan anhelado y tan escurridizo equilibrio personal y laboral. Te compartí acerca de los roles, qué papel juegan los roles en tu planeación y sobre todo el impacto que tiene que los tengas a la vista en tu agenda. Y bueno, pues en este episodio quiero compartir contigo un tema que, híjole, la verdad es que pues está llevando al planeta un colapso. ¿Cómo es que nos atrapamos en las urgencias? Y tenemos que reconocer una cosa, la enfermedad actual es el estrés. Estaba yo leyendo que incluso del 100% de enfermedades, fácilmente el 90% o incluso más se derivan de un estrés constante, un estrés en el que estamos viviendo todo el tiempo estamos subidos en la moto, todo es urgente, todo era para ayer, lo comentaba con mis alumnos el martes que estaba yo en clase con ellos. Les digo, es que esta famosísima frase de los empresarios, de los líderes, es que esto urge para ayer. Y ni siquiera urge, pero nos encanta, ¿no? Nos encanta decir, esto urge para ayer y nos pone en un mood de estar corriendo como pollos sin cabeza todo el tiempo. No sabemos a dónde, no sabemos para qué, pero tenemos que correr. Y pues sí, pues el estrés se genera porque estamos todo el tiempo viviendo en modo urgencia, en modo para ayer. Y es que tenemos que recordar algo. Desde la época de nuestros antepasados cavernícolas, nosotros veníamos cargados con un chip, el chip del instinto de supervivencia. Y pues la realidad es que en ese entonces, pues el chip del instinto de supervivencia se prendía cuando tenías una situación, cuando veías algo que podía ser peligroso y que podía poner en peligro tu vida, ¿no? Y entonces el chip del instinto de supervivencia se activaba para ponernos fisiológicamente en el mood de o corro o me escondo o peleo o qué hago, pero tengo que sobrevivir a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese entonces, cuando la situación pasaba, cuando ya no había este foco de alarma, este foco de peligro, pues entonces todo en nuestro organismo volvía a la normalidad. Pero en la actualidad, a lo mejor ya no tenemos tigres dientes de sable que nos estén persiguiendo, o a lo mejor ya no tenemos, ¿no?, una manada de lo que sea que nos esté persiguiendo. Ya no. Ahora nuestro verdadero tigre dientes de sable está en el correo que no hemos contestado, en el cliente que no le hemos llamado, pero el pago, pero la factura, pero los hijos, pero la escuela, la junta, el jefe, el cliente, el médico, o sea, todo, todo. Y todo el tiempo estamos en este mood, en este rollo de estar corriendo y de estar con la energía a tope. Y los tigres dientes de sable de hoy no se acaban, porque llega uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces nuestro cuerpo todo el tiempo está con este cortisol hasta arriba y con esta energía hasta tope, pero es una energía negativa, no es una energía que nos impulse, es una energía que nos drena, nos drena.
Y justamente el martes, durante mi clase con mis alumnos en la universidad, uno de ellos dijo una frase que me dejó muy marcada. Me dijo, para poder luchar contra algo, primero tengo que conocerlo. Entonces, si realmente quieres luchar contra las urgencias y contra el estrés, primero tenemos que conocerlo. Por eso, el día de hoy te voy a compartir 3 razones por las cuales nos atrapamos en las urgencias. Después de más de 15 años trabajando con este tema, con empresarios, con gerentes recién ascendidos y sobre todo conmigo misma, te puedo decir que estas son las razones que más identifico por las cuales nos hemos atrapado en esta vorágine de las urgencias y no nos podemos salir de esta carrera de la rata. Y empezamos con la primera razón. Como punto número uno, tenemos la neta por confiadotes. O sea, la verdad es que nos confiamos mucho porque vemos que un plazo es todavía muy largo. Ay, no pasa nada, tenemos 15 días. No pasa nada, tenemos un mes, tenemos 2 meses. No pasa nada. Y entonces empezamos a hacer otras cosas, pero sacamos de la foto esa situación que pues tenemos mucho tiempo todavía para resolver, para afrontar. Y cuando nos acordamos, ya tenemos el plazo encima, ya se convirtió en algo súper urgente, súper importante, ya quedó en este cuadrante uno de los cuadrantes de la administración del tiempo, el cuadrante número uno de urgente e importante, o sea, se hace hoy o se hace hoy o si no, mañana vamos a tener una consecuencia. La primera razón sí o sí es porque nos confiamos. Y yo siempre me acuerdo, me acuerdo mucho de cuando estaba en la carrera, en la licenciatura en turismo, y bueno, pues un profe nos dejó un trabajo, pero déjame contarte que pues ese trabajo nos lo dejó el primer día de clase, o sea, el primer día de clase teníamos que empezar a hacer ese trabajo y lo teníamos que entregar el último día de clase. Resulta que pues nosotras, pues sí, la verdad nos confiamos, o sea, nos súper confiamos, súper sacamos el trabajo de nuestro mapa mental porque teníamos todo el semestre, ¿sabes? ¿No? Y al final del día resulta que pues nada más teníamos, o sea, cuando nos acordamos, cuando lo volvimos a meter en el mapa mental, ya nada más nos quedaban 4 semanas. Y entonces dijimos, no, bueno, pues una semana para cada parte del trabajo. Y lo sacamos, pero no lo sacamos con la calidad que pudimos haberlo sacado. Y aparte de todo, yo personalmente tuve que dejar de dormir 3 noches. O sea, ¿por qué? Pues porque nos confiamos y porque se nos vino el tiempo encima. Entonces, nosotras dejamos que se convirtieran en una urgencia porque nos confiamos. Esa es la razón número uno. Y te puedo contar un montón de cosas que también, pues, tienen mucho que ver con esta parte, ¿no? O sea, como cuando, por ejemplo, dejamos para el último día el pago de la tarjeta o la verificación del coche, o sea, muchas cosas que bien podemos hacer en otro momento, pero pues como tenemos tiempo, pues no pasa nada y entonces lo dejamos pendiente y es allí donde se empiezan a complicar las circunstancias, porque aparte de todo, ni siquiera es lo único, ¿no? O sea, en nuestro caso, o sea, este profe nos dejó un trabajo, pero no era el único profe, no iba a ser el único trabajo. Y entonces se nos empezaron a juntar por confiadas, se nos empezaron a juntar las cosas y entonces todo se convirtió en urgente. La segunda razón por la cual nos atrapamos en las urgencias es, damas y caballeros, porque tenemos corazón de pollo, sí, como no. O sea, la verdad es que sí, o sea, ¿por qué? Porque tendemos, sobre todo nosotros como mexicanos, ¿no? Las culturas, yo creo que las culturas latinas, la cultura mexicana, o sea, tendemos a priorizar a otras personas por sobre nuestras propias necesidades o nuestros propios planes. Otras personas son más importantes y entonces nosotros nos empezamos como a relegar y empezamos a dejar las cosas para otro momento, para otra ocasión, porque pues ahorita mi mamá, mi hija, mi comadre, mi compañero de trabajo me está pidiendo apoyo en esto y bueno, pues entonces ni modo que le diga que no. Porque aparte de esto es, pues, ¿qué van a pensar si le digo que no? Ni modo que le diga que no. Cuando no tenemos esta capacidad de decir no,
pues obviamente nos atrapamos en las urgencias porque, pues imagínate, ¿no? O sea, en alguna ocasión dando este taller de Time Hacker, una chica que era líder de un equipo de estos de multinivel, me contaba que al último día ella tenía, ponle tú que 3 horas para subir su pedido con toda tranquilidad y poder activar los bonos y todas estas cosas, ¿no? Pero que nunca faltaba la persona que llegaba y le decía, ay, ayúdame, no, la persona de su equipo, ayúdame a subir ayúdame a subir mi pedido. Oye, pero pues es que yo también tengo que subir ay, ayúdame a subir mi pedido, mira que se me va a cerrar la plataforma, mira que me voy a quedar sin mis bonos y pues tú eres mi líder, tú me tienes que ayudar, tú me tienes que apoyar. Y entonces, pues obviamente, pues ella ni modo de decirle que no, pues le decía que sí y entonces en vez de ella tener 3 horas para su pedido, para subir su pedido, ya nada más le quedaba 1 hora, le quedaban 40 minutos y entonces se convertía en algo urgente y entonces ya la atrapaba a ella el estrés y la urgencia de hacerlo rápido antes de que se me cierre la plataforma y no lo hace con cuidado, se equivoca, ¿no? Porque aparte de todo, es justo en ese momento cuando empezamos así como que nos empieza a temblar la mano y empezamos a equivocarnos y se nos caen las cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos estresados, porque ya estamos con el tiempo así, al límite, al límite. Y entonces eso nos hace que nos equivoquemos más porque ya estamos estresados, ¿verdad? Porque ya nos atrapamos en las urgencias. Como punto número 2, tenemos que identificar qué tanto somos corazón de pollo y que este corazón de pollo nos hace que nosotros nos pongamos a nosotros mismos al final de la lista y esto hace que nuestras situaciones se conviertan en urgentes. Y bueno, pues como tercer punto, tercer razón por la cual nos atrapamos en las urgencias es porque no sabemos erradicar las urgencias de raíz. Fíjate, ahorita que te estaba contando este tema de esta chica que es líder de una red de mercadeo, si ya sabe que las chicas le van a pedir ayuda ese día ya como de último momento, ¿por qué no ella mete su pedido? Ponle tú que un día antes o en la mañana de ese día mete su pedido con toda tranquilidad, no pasa nada, no hay bronca y acaba con la urgencia, o sea, acaba con la urgencia. Pero muchas veces no sabemos identificar desde dónde viene la urgencia, qué es lo que la detona, qué es lo que hace que se convierta esto en urgente, por qué cada mes al final del mes, exactamente en esta misma fecha, tenemos esta situación. Por esto también es importante, súper importante que identifiques qué es lo que hace que las cosas importantes se te conviertan en urgentes, ¿no? Para poderlas erradicar de raíz, que no te vuelva a pasar. No tiene caso que tengas 27,000 herramientas para poder administrar tu tiempo si de todos modos, o sea, eh, se va a colapsar en algún momento, ¿no? O sea, se va a colapsar. Entonces, por esto es tan importante que identifiques cómo es que te atrapas en las urgencias. Y bueno, una de las cosas que es súper clave, que es súper fundamental, es no dejes que las cosas importantes se te conviertan en urgentes. O sea, si tienes todo el semestre para hacer el trabajo, no te esperes a un mes antes. O sea, como yo, no, no te esperes. No dejes que las cosas importantes se conviertan en urgentes. Empiézalas a atender desde mucho antes. Lo que comentábamos de la chica líder de la red de mercadeo, no te esperes a que falten 3 horas para que te cierren tu plataforma si de todos modos sabes que va a haber gente que te va a pedir ayuda. Entonces, hazlo desde antes que se conviertan en urgentes. Y bueno, pues el programa Time Hacker lo arranco siempre con dos preguntas que me encantan y me encantan por el nivel de conciencia que la gente adquiere cuando las contesta. Y bueno, las dos preguntas que dicho sea de paso, te invito a que las contestes también tú para que veas qué es lo que vas a descubrir de esa información de ti mismo o de ti misma que me estás escuchando. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 1, la primera pregunta es, ¿qué no estás haciendo ahora? Que si hicieras de una manera regular te representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida personal.
Y la segunda pregunta es muy similar, pero va enfocada a la parte laboral, o sea, ¿qué no estás haciendo ahora que si hicieras de una manera regular, de una manera constante, te representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida profesional, en tu negocio, en tu profesión, qué sé yo, pero en la parte profesional, ¿ok? Y a mí me encanta, te digo que a mí me gustan mucho estas dos preguntas porque la realidad es que las personas cuando las contestan generan muchísima conciencia, ¿no? O sea, generan conciencia con respecto a estas respuestas y sobre todo al impacto que generan en su vida. Y algo que me encanta es cuando les pregunto, ok, imagínate por un momento, ¿no? Imagínate por un momento que ya lo tienes, que ya lo haces, que ya pasa eso. Ajá, ¿qué tendría tu vida de diferente? Y entonces empiezan a contestar, no, bueno, tendría yo más salud, tendría mucho más estabilidad financiera, más tranquilidad, podría yo hacer ejercicio, tendría mejores relaciones con mis hijos, tendría menos estrés, tendría, o sea, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver todo lo que les impactaría, vemos que es un impacto muy profundo, ¿no? Muy, pero muy profundo. Entonces, yo siempre les pregunto, si es tan importante, si es de tanto impacto, ¿por qué carambas no lo has puesto en práctica? Y yo misma les contesto, no lo has puesto en práctica porque todavía no son urgentes. Y de verdad, de verdad, de verdad, ¿quieres esperarte a que se convierta en urgentes? ¿De verdad quieres empezar a hacer ejercicio hasta que tengas ya una situación de salud muy fuerte? ¿De verdad quieres empezar a trabajar con tu familia, con tu pareja, ya que estemos a un pasito del divorcio? ¿De verdad quieres, o sea, de verdad quieres eso? Y todas las personas dicen no. Por supuesto que no. Y entonces cuando dicen, no, por supuesto que no me quiero esperar hasta que se convierta en urgentes, les digo, ok, pues entonces hay que empezar a trabajar de tal manera que puedas integrar esas respuestas realmente en tu vida a través de los tres pasos para administrar nuestro tiempo de mejor manera. Paso número uno, identifica tus actividades de alto valor. Son esas respuestas. Esas respuestas a esas dos preguntas son tus actividades de alto valor, ya las identificaste. Paso número dos, asígnale mayor tiempo a esas actividades de alto valor. Y si tú me dices, es que no tengo tiempo, es que Adriana, ¿de dónde? Es que Adriana, si todo el tiempo ando corriendo, pues entonces ese tiempo que necesitas viene del paso número tres. El paso número tres es minimiza el tiempo que le dedicas a las actividades que no te contribuyen, a las actividades que no te aportan valor. Por lo regular es estar bobeando Facebook, por lo regular, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Las novelitas turcas en Netflix, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nos hacen que nos atrapemos en las urgencias porque no atendemos las cosas que realmente son importantes. Y muchas veces a mí me dicen, es que Adriana, yo no sé cómo identificar mis actividades de alto valor. ¿Cuáles son esas actividades de alto valor? Si tú me das una lista de actividades de alto valor, va a ser para mí más fácil. Y yo, bueno, o sea, la verdad es que no puedo yo darte una lista de las actividades de alto valor. ¿Por qué? Porque cada quien en su realidad, cada quien en su vivencia actual, tiene actividades que más valor le aportan a unos, pero a otros ni al caso, ¿no? Entonces, por esto es tan importante que cada quien tenga, en vez de una lista de cuáles son las actividades de más alto valor, mejor te doy herramientas para que tú mismo o tú misma identifiques tus actividades de alto valor. En Time Hacker les comparto dos herramientas para que aprendan a identificar cuáles son sus actividades de más alto valor. Y una de ellas es, por ejemplo, ¿para qué fui contratado? Cuando se preguntan para qué fui contratado, entonces se dan cuenta de que hay cosas, hay actividades a las que les tienen que poner más foco, pero muchas veces esas actividades, pues, ay, vamos a decir que no son tan agradables, ¿no? Y entonces prefieren decir, bueno, pues mejor hago esto otro. Y mejor hago esto otro, ¿no? Una de las chicas en el programa Time Hacker justamente nos contaba, es que tengo súper claro cuáles son mis actividades de alto valor
pero la verdad es que yo me iba por las más fáciles, por las más fáciles, por las que me costaban menos trabajo, por las que eran más rápidas de hacer y muchas veces esas actividades, las más fáciles, las más rápidas, no necesariamente eran las que más aportaban. Entonces, es súper importante que identifiques por esto cuáles son tus actividades de más alto valor. Y pues allí en el grupo de Time Hacker, las personas se dieron cuenta que priorizan totalmente lo urgente, dejando completamente de lado lo importante. Otro ejemplo también que surgió en el grupo de Time Hacker justamente fue una de las chicas que me contó, es que Adri, o sea, a mí me empezó a doler la uña y me empezó a doler la uña y me dolía, pero yo no le hacía caso. Y entonces no la atendí hasta que se convirtió en urgente. Y cuando se convirtió en urgente, ya la tuvieron que extirpar, extraer completamente, porque ya estaba súper enterrada, súper lastimada. Ya no la pudieron pues cortar nada más, sino que le tuvieron que hacer una intervención un poco o un mucho más profunda. Y entonces, en vez de haberse ido a descansar 2 horas, ¿no? Para que le arreglaran la uña, no, tuvo que tomarse un par de días, 3 días, para poder recuperarse de esa nueva intervención que tuvo que hacer, pues por no atenderla a tiempo. Pero, pues ya dijimos las causas por las cuales nos atrapamos en las urgencias, ¿verdad? Y tú vas a decir, oye, ya me diste las causas, qué padre, qué bonito, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para evitar esas causas? Bueno, pues por cada una de esas causas te voy a compartir en este momento un antídoto para que puedas contrarrestar esa razón por la cual te estás atrapando en las urgencias. Entonces, la primera causa sobre cómo te atrapas en las urgencias, ¿cuál era? Pues nos confiamos, ¿verdad? Somos súper confiados. ¿Cómo lo resolvemos? Por ejemplo, si yo hubiera conocido estas herramientas cuando estaba yo estudiando la licenciatura, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos partido la actividad, hubiéramos agendado las pequeñas actividades que teníamos que hacer cada día, cada semana, ¿no? Hubiéramos agendado eso y obviamente hubiéramos cumplido esa agenda. Si nosotras hubiéramos trabajado de esa manera, para mitad de semestre ya habríamos tenido completo el trabajo. Ya hubiéramos tenido incluso hasta oportunidad de que el profe nos lo viera, lo revisara, que nos diera retro, que pudimos haber corregido cosas, pudimos haber cambiado cosas, pero no lo hicimos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? Agéndalo desde antes. Cuando hablamos, por ejemplo, también, ¿no? Cuando hablamos de la verificación del coche. Si tienes 2 meses para verificar el coche, no lo dejes hasta el último del segundo mes porque entonces se convierte en urgencia. Agéndalo en los primeros 15 días del primer mes. Y aparte de que vas a soltar ese pendiente muy pronto, aparte de todo, pues casi nadie va a los primeros 15 días del primer mes, así que vas a tener el Breficentro para ti, vas a tardarte 15 minutos, a diferencia de las 4, 5, 6 horas que te tardas. Si te vas al Breficentro el último del segundo mes, como va la inmensa mayoría de los habitantes de este país. La segunda causa sobre cómo te atrapas en las urgencias, dijimos que somos corazón de pollo, ¿verdad? ¿Cómo resuelves esto? Aprende a decir no, aprende a decir no, pero ojo, no te dejes llevar por también la parte de, no, sí, o sea, no, tenemos que decir no, pero bonito. Ante todo, cuidando el vínculo. O sea, alguna vez leí, alguien puso en Facebook, el no también es una respuesta. Y sí es cierto. O sea, el no es una respuesta también, pero hay que tener cuidado cómo lo decimos. O sea, no lo vamos a decir de una manera grosera, de una manera irrespetuosa, no, o sea, podemos decir exactamente lo mismo, pero de una manera bonita, de una manera asertiva, de una manera cuidadosa. Insisto, para mí algo que es súper importante en este punto es cuidar el vínculo, porque al final del día todos los vínculos son muy valiosos, a menos que de plano, de plano, de plano, de plano, la persona que tienes enfrente y a la que le vas a decir no es una persona que te súper importa un comino, bueno, pues entonces, pues dile que no, sin filtro, ¿no? O sea, sin filtros y pues ya, o sea, que no te esté molestando.
pero la inmensa mayoría de las veces, o sea, sí nos interesan las personas, sí nos importan. Entonces hay que decir no, bonito, cuidando el vínculo. Y la tercera causa sobre cómo te atrapas en las urgencias es no erradicar el problema de raíz. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, pues es, como decíamos hace ratito, es identificar dónde está surgiendo el problema, pero no es nada más identificar dónde está surgiendo, sino qué podemos hacer más allá para contrarrestarlo y sobre todo para erradicarlo. En alguna ocasión tuve un coachee que tenía esta situación justamente, ¿no? Y me dijo, es que, ¿sabes qué, coach? O sea, cada mes que tenemos que cerrar el mes financieramente, no sé qué, ya sabemos que se va a suscitar una situación. Ya sabemos, ya lo identifiqué, ya identifiqué quién es la persona que lo hace, ¿no? Que hace que se arme todo este cuello de botella. Entonces, ya sé, nada más que no sé cómo erradicarlo. Entonces, hicimos un ejercicio de coaching y a través de ese ejercicio él, cuando se dio cuenta de qué es lo que podía hacer, lo implementó y mira, santo remedio, no se volvió a presentar esa situación, ¿no? Pero sí es importante, no nada más que identifiques dónde pasa y qué lo detona, sino más bien cómo poder contrarrestar eso que lo detona, cómo erradicarlo. ¿Sabes? ¿Para qué? Para que ya no tengas ese problema. Entonces, damas y caballeros, tengo que decirles algo súper, súper, súper claro. Nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en estado de colapso todo el tiempo. O sea, los daños que nuestro cuerpo experimenta cuando vivimos en estrés son muchísimos. O sea, son muchísimos. Pero la gastritis, la colitis, la apendicitis, todos los que terminan en itis vienen por estrés, dermatitis, o sea, cuando te salen ronchas, cuando se te cae el cabello, cuando te duele la cabeza, cuando estás temblando, cuando no puedes ir al baño, te estriñes, empieza a perder la visión, empieza a perder incluso el sentido auditivo. O sea, pasan muchísimas cosas a través de nuestro cuerpo. Y como dijera aquí el filósofo sabio Juan Gabriel, no es correcto, no es justo y no es normal que vivamos así, no es humano que vivamos todo el tiempo en ese estado de estrés. Entonces, hay muchas cosas que no están en tus manos controlar definitivamente, pero el tráfico, a lo mejor el mal genio del jefe, o sea, son cosas que no están en tus manos controlar, pero lo que sí está en tus manos controlar, hazlo. Ir a verificar el coche en los primeros 15 días del primer mes está en tus manos controlarlo. Hazlo. Hazlo para que lo más que puedas erradicar esas fuentes de estrés, lo hagas. Y si aún te hace falta ayuda y acompañamiento, te recuerdo que aún puedes inscribirte a Time Hacker y te llegará tu agenda de líder disruptivo 2026 hasta las puertas de tu casa. Para conocer más sobre lo que te ofrece este programa, visita el link que está en la descripción de este episodio. Y si resuena contigo, me va a dar muchísimo gusto verte adentro. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti, para que puedas empezar a identificar eso contra lo que estás luchando y poder realmente trabajar con eso. Y nos vemos el próximo lunes aquí en El Líder Imperfecto para seguir hablando de eso que no se dice en las salas de juntas. Adiós.